solución. Entonces la solución le pueden tomar captura. Ustedes verán de qué manera poder tener ahí esto, ¿verdad? Entonces vamos a resolver problemas. Recuerden de que aquí la herramienta básica para poder resolver es que ustedes tengan sus ecuaciones a mano. Sin ecuaciones, pues es muy probable que no pueda resolver nada, ¿verdad? Si no tienen sus ecuaciones. Entonces, y de igual manera, les voy a enviar un video en donde ya están resueltas el problema número 1 y el problema número 2. ¿Sí? Recuerden, cualquier duda, sin pena, abren su micrófono y me preguntan para poder resolver esas dudas. Pues comenzamos y dice el problema, miren, ¿qué velocidad tendrá un móvil al cabo de 45 segundos? Si su aceleración es de 8 metros sobre segundo cuadrado y su velocidad inicial es de 3.5 metros sobre segundo. Entonces tenemos, miren, como estamos trabajando con un algoritmo para resolver los problemas, nuestro primer paso ya sabemos nosotros que es buscar los datos. Entonces vamos a buscar de qué datos nos está hablando el problema. Para ello, recordamos nosotros que tenemos 5 posibles datos, que es la velocidad inicial, la velocidad final, el tiempo, la aceleración, la distancia. Esos son los 5 datos posibles que podemos tener en el problema, ¿verdad? Entonces tenemos ahí. Nos habla, miren, ¿qué velocidad tendrá un móvil al cabo de 45 segundos? Entonces, esos 45 segundos son el tiempo. 45 segundos. Si su aceleración es de 8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, la aceleración, 8 metros sobre segundo cuadrado. Y dice, si su velocidad inicial es de 3.5 metros sobre segundo. 3.5 metros sobre segundo. Entonces, ven de que aquí el problema pregunta, ¿qué velocidad tendrá un móvil? Entonces, ¿a qué velocidad se refiere? ¿Qué velocidad se refiere que vamos a calcular? La velocidad final. A la velocidad final, ¿verdad? Porque la velocidad inicial ya la conocemos. Correcto. Entonces, ahora pues procede a escribir la ecuación que vamos a utilizar. Y como quiero calcular la velocidad final, y si conozco el tiempo, recuerden de que tenemos dos tipos acá de ecuaciones. ¿Sí? Las que utilizan tiempo y las que no utilizan tiempo. Entonces, como si conozco tiempo, entonces voy a utilizar de acá, de la primera parte, la de velocidad final, porque eso es lo que quiero calcular. Y esto dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Muy bien. Entonces, esta es la ecuación. Aquí no hay ninguna conversión que hacer porque todos los datos son uniformes. Entonces me voy a la parte de la solución del problema y sustituyo los datos en la ecuación para poder resolver. Entonces digo que la velocidad final es igual. ¿Y cuánto es la velocidad inicial? 3.5. 3.5 metros sobre segundo. Ahí está. Ahora, más la aceleración es 8 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso se multiplica por el tiempo, que es de 45 segundos. En este caso, con respecto a las unidades de medida, acá en este pues tenemos 2 veces el segundo, que es
vamos a cancelar ahí el exponente y acá los segundos de tal manera que nos va a quedar metros sobre segundo. Por la jerarquía de operaciones, ahí tenemos una suma y una multiplicación. Entonces, vamos a saber que lo que primero vamos a resolver es la multiplicación. Por lo tanto, esta velocidad, 3.5 metros sobre segundo, solamente lo voy a copiar. Entonces les digo acá, más, y multiplico. 8 por 45. ¿Cuánto es 8 por 45? 360. 360, muy bien. Y ven de que acá, esto nos queda metros sobre segundo. Por eso es de que es válido sumar esos dos valores porque tienen la misma unidad de medida, ¿bien? Entonces la velocidad final es 360 más 3.5, 363.5 metros sobre segundo. Entonces ahí está resuelto ese problema. Entonces, ya solo nos hace falta la última parte de la solución, que es la respuesta. Y pues, como dice qué velocidad tendrá, entonces aquí podemos decir, tendrá una velocidad de 363.5 metros sobre segundo. Y ahí está resuelto. ¿Alguna duda con respecto a este problema o está claro? Todo claro, profe. Muy bien. Entonces, igual recuerden tomarle captura o copiarlo porque esto no está resuelto dentro de la presentación. Ahora voy con el problema número 4. Este dice que un tren se mueve a razón de 120 kilómetros por hora. La aceleración que producen sus frenos es 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿A qué distancia de la estación y cuánto tiempo antes deberá el maquinista aplicar los frenos para detenerlo? Muy bien. Entonces, primero los datos. Y recuerden, los datos posibles son velocidad inicial, velocidad final, tiempo, aceleración, distancia. Les dije que un tren se mueve a razón de 120 kilómetros por hora. Eso es una velocidad inicial. Y ahora, la velocidad final. Sé que la aceleración que producen sus frenos es de 0.5 metros sobre segundo. Entonces, ahí estoy hablando de una aceleración. Pero miren, aquí hay un concepto. Aunque ahí no tiene el signo, esa aceleración es negativa. ¿Por qué razón? Porque dice que la producen sus frenos. Entonces, dígame, ¿qué es lo que hacen los frenos? ¿Será que aumentan la velocidad o disminuyen la velocidad? Disminuyen. Disminuyen. Entonces, tal y como habíamos visto en los problemas de aceleración, la aceleración es negativa cuando la velocidad disminuye. Entonces, ahí, aunque no lleva aquí en el problema el signo menos, se lo debo de colocar en los datos. Entonces, si se dan cuenta, como se va a detener, porque dice, ¿a qué distancia de la estación? ¿Y cuánto tiempo antes deberá el maquinista aplicar los frenos para detenerlo? Aunque no me menciona cuál es la velocidad final, se va a sobreentender porque dice que se va a detener. Y si se va a detener, entonces la velocidad final va a ser 0 metros sobre segundo. En este problema, pues vamos a tener necesidad de hacer una conversión, que son esos 120 kilómetros por hora. Recuerden cómo hacemos esta conversión, es 120 por 1000
y dividido 3.600. ¿Cuánto da ese resultado? ¿Cuánto da? Ahí obtenemos la respuesta de 33.33. Y eso ya sería metros sobre segundo. Ese es el valor que vamos a utilizar para la velocidad inicial. Ahora, me pregunta, primero, ¿qué distancia? Y también me pregunta, ¿qué tiempo? ¿A qué distancia de la estación y cuánto tiempo antes deberá el maquinista aplicar los frenos para detener? Entonces, ¿qué ecuaciones voy a utilizar? Pues aquí me está preguntando dos situaciones, entonces necesito dos ecuaciones para poder resolver. Primero, la distancia. Depende que tenemos varias fórmulas para distancia, pero aquí hay una característica muy importante que me va a ayudar a saber cuál es. Y es que no conocemos tiempo. Entonces, miren, por ejemplo, aquí hay una ecuación para la distancia, pero esa tiene tiempo, entonces no la puedo utilizar porque no conozco el tiempo. Acá tengo otra ecuación, pero esa tiene tiempo, entonces no la puedo utilizar porque no conozco el tiempo en mi problema. En cambio, esta ecuación no utiliza el tiempo, entonces esa es la ideal para poder resolver en este problema. Que dice la distancia es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado dividido 2 por la aceleración. Bueno, esa es la primera ecuación que voy a resolver. Y la segunda ecuación que voy a resolver responde a ¿cuánto tiempo? Y para tiempo verán ustedes de que únicamente tengo una ecuación. Y que es que el tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido la aceleración. Muy bien. Entonces vamos a la parte de la solución del problema. Y primero vamos a encontrar la distancia. Les digo ahí la distancia. Es igual. Bueno, ¿cuál es la velocidad final? Es 0. Entonces aquí tendríamos 0 metros sobre segundo al cuadrado. Lo voy a colocar entre paréntesis. Menos la velocidad inicial es de 33.33 metros sobre segundo. Ahí entre paréntesis al cuadrado. Ahora, dividido, dice 2 por la aceleración. La aceleración es de menos 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces resuelvo y digo, bueno, si ven 0 elevado al cuadrado es 0. En este caso, como luego a 0 le voy a restar esa parte, digo que lo voy a cancelar porque ahí el 0 no me va a generar nada. Lo único que me va a quedar es el valor negativo de ese resultado elevado al cuadrado. Entonces, menos ahí. Y digo, 33.33 al cuadrado, que es 33.33 por 33.33. Son 1110.88. Muy bien. 1110. Punto. Si lo aproximamos, ahí obtenemos 0.89. Dividido. Y abajo, solo las unidades de medida ahí. Como también estamos elevando al cuadrado las unidades de medida, entonces ahí tengo, miren, metros cuadrados, segundos cuadrados, porque estoy elevando esas unidades. Ahora aquí multiplico 2 por 0.5, que me va a dar 1.
metros sobre segundo cuadrado. Y esto es negativo. Entonces ahora resuelvo. Miren, 1110.89 dividido 1, 1110.89. ¿Sí? Ahora, como aquí los signos son iguales, ese 1110 me queda con signo positivo. Ahora, con respecto a las unidades de medida, miren, vemos que los segundos se cancelan. Ahora, de metros cuadrados, tengo metros cuadrados y aquí metros, o sea, se cancela este metro y su exponente, de tal manera de que la unidad de medida que me va a quedar acá para la distancia es de metros. Entonces, vean, ¿cuánta distancia antes tiene que aplicar los frenos el tren para poderse detener? Estamos hablando de prácticamente 1 kilómetro antes para poderse detener. Eso es debido a la gran velocidad que llega. Entonces, ahora vamos con la ecuación de tiempo. Esa fue la primera parte. Ahora, la segunda parte, que es con la ecuación de tiempo, decimos el tiempo es igual a la velocidad final es 0. 0 metros sobre segundos menos la velocidad inicial, que es 33.33 metros sobre segundo. Y eso va dividido entre la aceleración, que es de menos 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Entonces, aquí la misma situación, vean. El 0 se cancela porque a 0 le resto 33.33, entonces me va a quedar menos 33.33. Entonces la única operación que debo de hacer ahí es división. Entonces digo 33.33 dividido 0.5. Y esto nos va a dar 66.66. correcto, 66.66. Unidades de medida se cancelan los metros y acá me va a quedar segundos. Entonces miren, los signos son iguales, mi resultado es positivo. Entonces ven de que tanto la distancia como el tiempo nunca nos van a quedar negativos. Estos siempre van a quedar positivos, ¿sí? Si en su problema el tiempo le queda negativo, eso indica de que algo en su procedimiento hizo mal, ¿sí? Entonces es muy importante observar eso. Bueno, entonces finalmente, la última parte que es la respuesta del problema. Entonces digo, la pregunta dice, ¿a qué distancia de la estación y cuánto tiempo antes deberá el maquinista aplicar los frenos? Le vamos a decir, el maquinista deberá aplicar los frenos (1110.89 metros y 66.66 segundos antes. ¿Sí? De esta manera es que nos quedaría. El maquinista deberá aplicar los frenos 1110.89 metros y 66.66 segundos antes. ¿Estamos claros ahí con ese problema o tienen alguna duda? No, profe, todo claro. Muy bien. Si alguien tuviera duda, por favor que pregunte, ¿verdad? Para que no quede nada ahí blanco. Siendo así que no hay nada, entonces
Les voy a explicar ahí el último ejemplo. Espero que me dé tiempo de hacerlo. Y dice, miren, ¿qué velocidad inicial deberá tener un móvil cuya aceleración es de 5 metros sobre segundo al cuadrado para alcanzar una velocidad de 140 kilómetros por hora a los 5 segundos de partida? Este problema está fácil porque solo es una situación la que me pide resolver. Entonces vamos con los datos. Igual, velocidad inicial, velocidad final, tiempo, aceleración, distancia. Bueno, si miren, de una vez en el problema dice, ¿qué velocidad inicial deberá tener? O sea, que ahí me dice de una vez que no conozco la velocidad inicial, cuya aceleración es de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Para alcanzar una velocidad, o sea, la velocidad final es de 140 kilómetros por hora a los 5 segundos de partida. Entonces, tiempo, 5 segundos. Si ven distancia en este problema, no necesitamos. Entonces, tenemos ahí primero debemos de hacer la conversión de 140 kilómetros a metros sobre segundo. Entonces digo ahí 140 por 1000. Recuerden de que esto es únicamente cuando es kilómetros por hora, ¿sí? Si es otra medida, entonces se convierte de otra forma. Entonces decimos ahí 140 por 1000 y dividido 3600, entonces nos da un valor de 38.89. muy bien, 38.89. Esto es metros sobre segundo. Entonces ahí tengo. Ese es el valor que voy a utilizar para la velocidad final. Entonces acá la ecuación que voy a utilizar, ya que el problema me pide la velocidad inicial, entonces utilizo la ecuación de velocidad inicial. Como conozco el tiempo, entonces voy a utilizar esta ecuación que dice velocidad inicial es igual a la velocidad final menos la aceleración por el tiempo. Si no conociera la velocidad, si no conociera el tiempo, entonces sí podría utilizar la otra ecuación que está acá, ¿verdad? Entonces ahora ya coloqué ahí mi ecuación que voy a utilizar, entonces ahora voy a la solución del problema, donde voy a sustituir mis datos, y digo que la velocidad inicial es igual a velocidad final 38.89 metros sobre segundo, menos la aceleración, que es 5 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, que es de 5 segundos. Ahí ya sabemos que se cancelan los segundos, y me va a quedar aquí metros sobre segundo, digo velocidad inicial es igual, copio ese valor, 38.89 metros sobre segundos, y ahí multiplico 5 por 5, 25 metros sobre segundo, menos velocidad inicial es igual. Hago la resta, 38.89 menos 25 y me sale 13.89. muy bien, 13.89, y esto es metros sobre segundo. Les voy a la última parte del problema, que es la respuesta. Y pues, digo, como me está preguntando la velocidad inicial, le decimos
el móvil deberá tener una velocidad inicial de 13.89 metros sobre segundo. Muy bien. Así. Así estaríamos terminando el día de hoy, chicos. Espero que todo haya quedado claro. Recuerden que les voy a enviar las diapositivas y les voy a enviar los dos videos. Y en donde está resuelto también el problema número 1 y el problema número 2 para que tengan los 5 ejemplos en total. ¿De acuerdo? Bueno, profe, gracias. Muy bien.